Muy buenas noches, distinguidos arquitectos de esta bellísima ciudad del Cusco. El día de hoy tengo el gratísimo placer de poder compartir la conferencia técnica Ingeniería Estructural en la Arquitectura, gracias a las coordinaciones hechas previamente por CEIM Perú Cusco, a través de su gerente, el ingeniero William Ipenza. CEIM Perú Cusco es representante del CCI en esta ciudad. El CCI vienen a ser los amigos del SAP, el ETAPS, el SAFE. También tengo que agradecer al Colegio de Arquitectos del Perú, sede Cusco, por esta cordial invitación y por darnos el lugar específico donde se está desarrollando la presente conferencia, en vuestro auditorio. Las gracias para ambas instituciones. Quien les habla, su amigo y servidor, Jenner Villarreal Castro, ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la ciudad de Kiev, Ucrania, doctor en Ingeniería Sismo Resistente de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, Rusia, profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, del hermano país del Ecuador, profesor visitante de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia, profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, profesor principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la ciudad de Lima, profesor principal de la Universidad de San Martín de Porres, también de la ciudad de Lima, doctor honoris causa otorgado por la Universidad San Pedro de la ciudad de Chimbote, profesor visitante otorgado por la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, autor de 10 libros de estática, resistencia de materiales, análisis estructural e ingeniería sismo resistente. 3 años Premio Nacional de nuestro país, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores en los años 2006, 2007 y 2008. Miembro del Comité Científico de Ingeniería Estructural de Sudamérica. Viajo por todo nuestro país y por distintas ciudades de Ecuador, Colombia y Bolivia, países que requieren mucho de mis servicios cada año. Con mucha humildad y con muchas ganas de servir, es que he llegado a esta hermosísima ciudad con la intención de que nuestros hermanos arquitectos tengan una visión más clara de lo que es su rol como arquitectos dentro de un proyecto de edificaciones vinculando con la parte estructural. Pues bien, vamos a dar inicio a la presente conferencia. Para ello lo iniciamos filosofando lo que nos dejó un científico ruso, Klyachkov. Él nos decía que las personas no los mata el sismo sino los edificios, pero los edificios que colapsan, como lo que estamos viendo en esta figura. En esta figura estamos viendo que esta edificación colapsó y la vecina no, ni las otras tampoco. ¿Por qué colapsan las edificaciones? Colapsan o por un mal diseño o por una mala construcción. Consecuentemente, tanto en el diseño como en la construcción participa ingeniero civil y arquitecto. Es decir, la consecuencia del colapso es responsabilidad nuestra y debemos de asumirlo ingenieros y arquitectos con la entereza necesaria, pero al mismo tiempo con las ganas de hacer proyectos totalmente viables en primer lugar y en segundo lugar que sean sismo resistentes. Este es nuestro mapa sísmico. Cada uno de estos puntos significa un sismo ocurrido en la historia nacional. Fuente Instituto Geofísico del Perú. Podemos ver que la zona costera es la de mayor actividad sísmica. Pero ustedes como arquitectos no solamente van a trabajar en el Cusco, sino van a trabajar en distintas ciudades de nuestro país. Consecuentemente tienen que estar preparados para poder tener un manejo adecuado y óptimo de la conceptualización o la modelación arquitectónica dentro de un punto de vista estructural,
de tal manera de que el proyecto sea mucho más fácil y digerible para un ingeniero estructural. En pocas palabras, que tengamos un lenguaje común, que tengamos una visión común. En cada uno de estos círculos vienen a ser los sismos que han ocurrido en nuestro país desde el año 1960 al año 1995, de foco superficial, es decir, con una profundidad menor a 60 kilómetros. Foco intermedio es de 60 kilómetros a 350 kilómetros y foco profundo mayor a 350 kilómetros. La mayoría de los sismos ocurridos en nuestra historia nacional son de foco superficial. Y los de foco superficial implica de que son los más dañinos para las construcciones. Repasemos un poco de las consecuencias dejadas por sismos, como el caso de Chimbote del año 1970, un 31 de mayo. El epicentro ocurrió en el mar, foco superficial. Adicional a eso, se tuvo problemas de suelos expansivos, que es una característica de las arcillas. Podemos entender que las arcillas incrementan su volumen como consecuencia de la interacción con el agua de 8 a 16 veces y luego se contraen, generando estos agrietamientos que estamos mirando en el gráfico superior izquierdo. En el gráfico inferior izquierdo podemos ver los agrietamientos ya en la superficie y en el gráfico del lado derecho lo que vienen a ser los daños en la superestructura. También debemos aprender de lo que es el nivel de comportamiento y el trabajo de edificaciones de adobe. Las edificaciones de adobe no se comportaron bien en el sismo del año 1970. Algunas sí, otras no, pero la gran mayoría no. Edificaciones de adobe ubicadas en zonas de alta sismicidad no es adecuado. Y eso, unido netamente al comportamiento deficiente de las personas en un sismo, genera una mayor cantidad de personas fallecidas. Eso ocurrió en Huaraz. Calles estrechas, vino el sismo, las personas salieron hacia la calle en lugar de irse al patio posterior y fallecieron totalmente aplastados, como vemos en el lado derecho, por el adobe, que es muy pesado. Así quedó la plaza de armas de Yungay después de este sismo. Solamente se puede ver las palmeras y las cruces de la iglesia, como consecuencia del desprendimiento de un bloque del nevado de Huascarán y que generó un alud o avalancha. En el año 1996, un 12 de noviembre, se produjo el sismo de Nazca. Una vez más, el epicentro en el mar. Se tuvieron muchísimas réplicas, 900 en total. ¿Qué significa una réplica? Una réplica viene a ser un sismo de menor intensidad posterior al sismo severo. Es decir, que el comportamiento de los materiales también debemos de tener en cuenta durante el diseño estructural. Porque con tan alta cantidad de réplicas, lo que se espera es un comportamiento inelástico del material. Consecuentemente, deberíamos de considerar factores de seguridad que engloben todo este comportamiento inelástico del material, o conocido como no linealidad. Una vez más, edificaciones de adobe colapsaron. Errores en cuanto a lo que es la construcción, porque acá se tiene una viga, la viga tiene que descansar sobre una columna. Todavía se colocó ahí con color verde el S de zona segura ante sismos. Vino el sismo y nos damos cuenta de que en el nivel de junta de las vigas empieza el agrietamiento y ya no es por el sentido vertical de la junta, sino nos damos cuenta que estuvo sobre un muro y no sobre una columna. Error constructivo, falla en la supervisión. Problemas en juntas. También podemos observar que las juntas
Deberían de tener tecnopor, sin embargo se han rellenado con ladrillo pandereta como material excedente de obra. Consecuentemente, lo que estamos viendo es de que esa junta no está trabajando. Sismo de Ocoña del año 2001, un 23 de junio. Una vez más, al 25 de junio una cierta cantidad de réplicas, 27 de junio mayor y al 10 de julio mucho mayor. Por lo tanto, la idea es comportamiento inelástico del material o no linealidad física. Eso pasó en Arequipa con la catedral. También se tuvo problemas de configuración, como el caso de la columna corta. Significa un muro confinado hasta cierta altura, luego la columna no confinada porque se tiene ventanas y después continúa la viga. Conexión ya, la parte del techo se podría decir. En la zona de donde queda la columna libre es ahí donde existe el mayor corte, la mayor concentración de esfuerzos y los daños. Se denomina columna corta. Sismo de Pisco del año 2007, un 15 de agosto. Hotel Embassy. El Hotel Embassy, de acuerdo a el estudio de microzonificación de la Universidad de Ingeniería, podemos observar de que está en un lugar peligroso. Pero ahí se proyectó el Hotel Embassy y lo peor que ahí están hospitales también. El Hotel Embassy tenía un problema de piso blando, columnas en el primer piso y luego podemos observar muros. Como el primer piso era menos rígido, consecuentemente es ahí donde fue más atacado y más vulnerable. Este es otro de los errores de construcción que viene a ser la autoconstrucción. Y en la autoconstrucción podemos ver que la relación entre lados no se conserva. La relación del lado mayor con el lado menor de una edificación no debe ser mayor a 3, se recomienda, ¿no? Para que tenga un comportamiento adecuado. Pero también podemos observar que hay muros confinados en la edificación de 3 pisos, con una azotea final, y hay muros no confinados, inclusive con aberturas para sus ventanas, hacia el vecino, como si el vecino, por su condición precaria, económicamente hablando, no pudiese construir en el futuro algo más. Viene el sismo y atacó. Problema torsional. Cuando ocurrió en el sismo del año 2007 nos pidieron evaluar el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de Salud. Al ingresar al Ministerio de Trabajo, son 3 bloques ubicados en la avenida Salaberry. Estos 3 bloques tienen una junta. Ingresamos al interior y nos damos cuenta, primer problema que debió de ocurrir. Lo que pasa es que el sismo fue atenuado, llegó al IVA ya con una magnitud bastante baja respecto a lo que había ocurrido en el lugar del epicentro. Probable rótula plástica. ¿Qué significa una rótula plástica? En este caso, columna fuerte, viga débil, la rótula aparece en la viga. De nuevo, problemas en las juntas. Vemos de que fue rellenado inclusive con bolsa de cemento, ¿no? Esa bolsa de cemento en la junta se colocó el tapajunta, viene el sismo, lo reventó y sale a la luz todo lo que estábamos haciendo dentro de la construcción. Sismo de Alaska, ahora pasamos a los sismos internacionales, año 1964, 27 de marzo. Las edificaciones regulares son las más seguras, como las que estamos observando de concreto armado. Rótula plástica, ahora tenemos lo opuesto, columna débil, viga fuerte, conexión columna-viga, es ahí donde aparece la rótula plástica, alta concentración de esfuerzos. Caracas, año 1967, 29 de julio. ¿Qué problema se tuvo? Los 3 primeros pisos es aporticado, significa columna con viga. Luego vienen muros. Por lo tanto, hay un cambio de rigidez lateral. Los primeros pisos son flexibles, luego más rígido y el último piso neopórtico flexible. Fallas en esa configuración por una discontinuidad del sistema estructural por la altura.
La componente vertical también tiene que ver con el efecto de resonancia, lo que ocurrió en el sismo de Caracas del año 1967. Tenemos este edificio de 11 pisos, los 4 últimos pisos se demolieron por el efecto de resonancia. Errores en la construcción. No puede ser que se tenga este tipo de unión donde el detallado del acero no se ve la unión acero viga con acero columna. Piso blando también ocurrió, por más que la columna era muy rígida, de todas maneras existió concentración de esfuerzos y daños. ¿Qué es lo que nos enseñó el sismo de México del año 1985, 19 de septiembre? Primero, las edificaciones en L tienen que tener una junta de separación, porque si no el efecto torsional lo va a hacer fallar, como lo que ocurrió en la central de telecomunicaciones de la Ciudad de México. En esta central de telecomunicaciones de la Ciudad de México, si no hubiese sido por el edificio contiguo, el edificio en L hubiera seguido girando y los daños hubieran sido mayores. Se tuvo ese edificio contiguo, se impactó y son las esquinas las más dañadas. También, en cuanto a lo que son desniveles y las características de diferentes tipos de cimentaciones, o el no tener junta en toda la longitud de una edificación, llevan a estos efectos de cortante por la altura. Sismo de Kobe del año 1995, un 17 de enero. De nuevo, edificación regular, excelente comportamiento en un sismo. Acá lo que se tuvo es problema netamente de suelos, ¿no? Netamente de suelo. El edificio ha girado y los otros no. Es decir, el problema de suelo es localizado en ese único sector. ¿Cómo fue Kobe después del sismo del 17 de enero y cómo se tuvo Kobe en el año 2003 cuando tuve la oportunidad de visitarlo? Miren ustedes, el edificio del fondo está en perfecto estado, el puente también, y solamente en el pilar del puente hay un desprendimiento del concreto. Podríamos utilizar un aditivo para pegar el concreto nuevo con el concreto antiguo. Simplemente hacerle un acabado de una pintura y colocar una propaganda electoral y con eso pasa perfectamente. Sin embargo, en el Japón, como se destruyeron los 3 mitos más importantes, es que se reconstruyó totalmente, porque golpeó el orgullo del pueblo japonés, de sus ingenieros estructurales. La edificación del fondo, de color blanco, tiene problemas de configuración en cuanto a lo que son irregularidades, pero se mantuvo en pie. Las otras edificaciones de madera colapsaron. Viene la reconstrucción y se hace una torre y una estación. Significa que cambió todo en cuanto a lo que es netamente la reconstrucción. Existieron edificaciones que no estaban alineadas. Y como no estaban alineadas, hay algunas que se salían un poco, otras un poco más, no estaban alineadas. ¿Qué es lo que ocurrió? Reconstrucción, alineamiento total. Este fue un edificio militar. El pabellón del lado derecho está muy bien, el otro pabellón sí tiene problemas. Reconstrucción total. No tenemos que hablar en cuanto a lo que es reparación o reforzamiento, sino reconstrucción. Así fue Kobe post-sismo y en el año 2003, reconstruido totalmente la ciudad. También les voy a comentar acerca de otro de los problemas en cuanto a lo que ocurrió en el parque de agua de la ciudad de Moscú. ¿Cómo se generó este parque de agua de la ciudad de Moscú? Las ciudadanas rusas nunca han estado contentas con el color de su piel, ni tampoco con el color de sus ojos, ni con el color de su cabello. Generalmente todas las personas en el mundo no estamos de acuerdo con lo que Dios nos dio. Y bueno, queremos cambiar de look, queremos hacer muchas cosas. Entonces se hizo un estudio de mercado y se dieron cuenta que las ciudadanas rusas viajaban a Egipto, viajaban a otros países, Turquía, a veranear en pleno invierno.
¿Cuál era el propósito? Broncearse. Entonces dijeron, ¿por qué no creamos parques de agua por toda la Federación de Rusia, donde las ciudadanas rusas van a ir, van a distraerse, disfrutando con la familia, y al mismo tiempo pueden tener hasta un bronceado artificial? En pleno invierno, yo he soportado temperaturas hasta de menos 34 grados, ¿no? O 34 grados bajo cero. Un invierno crudo, muy duro. El 14 de febrero del año 2003 ocurrió este desastre. Colapsó la cubierta del parque de agua y se vino abajo, falleciendo 36 personas. El alcalde de la ciudad encargó a una de las instituciones, que es la universidad donde yo realizaba el doctorado, y recayó la responsabilidad en mi tutor. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Primero, utilizamos el programa ANSI, nos dividimos en varios grupos o brigadas de trabajo. A mí me tocó netamente el cálculo estructural. Entonces utilizamos el programa ANSYS haciendo las modelaciones de elementos sólidos, ¿no? Considerando la variación de temperatura, concentración de esfuerzos, uniones, propiedades de los materiales. Cuando hicimos el control de deformación de deflexión después de 40 días de ocurrido el desastre, nos damos cuenta que con el programa ANSYS se había obtenido 125 milímetros y la deflexión de la cubierta con medición natural 134 milímetros, lo que daba una confiabilidad en cuanto a lo que es la calidad de los resultados. Después verificamos esfuerzos, formas de vibración y todo estaba dentro del rango normal. También se hizo el efecto de interacción suelo-estructura considerando el modelo elastoplástico de Drucker-Prager. Y todo estaba también ok. Al final, ¿cuál fue el problema? El problema fue uniones. En cuanto a lo que ocurrió, fue una deformación plástica del 19,8%, lo que generó la pérdida de estabilidad de todo el edificio o la cubierta y el posterior colapso y la pérdida de vidas humanas. En general, si analizamos nuestros países, podríamos decir de que en el proyecto hay un 42% ya de error, en la ejecución un 28%, en materiales un 15%, uso un 10% y otras causas un 5%. Ingenieros civiles, arquitectos y maestros de obra, estamos en el orden de 70%. Por lo tanto, esta es una llamada de atención y un mensaje a que debemos de ejecutar obras de calidad para evitar de que estos porcentajes incrementen, sino al contrario, se reduzcan lo más pronto posible. Cuando se realiza un proyecto estructural en cuanto a edificación, primero se parte de la arquitectura. Nosotros debemos de entender de que las profesiones merecen un respeto. Ingeniero civil debe respetar a un arquitecto y un arquitecto debe respetar a un ingeniero civil. Si partimos desde ese concepto, es que podríamos realizar proyectos de calidad. Si no partimos desde ese concepto, lastimosamente, la calidad está en riesgo. Es decir, teniendo la arquitectura, teniendo un estudio de mecánica de suelos y teniendo una topografía, se inicia el proyecto. Paso siguiente, se realiza la estructuración. Una vez que hemos realizado la estructuración, significa donde vamos a plantar los elementos, pasamos al predimensionamiento. El predimensionamiento indica de que es la primera aproximación a las dimensiones finales que se va a tener. Para ello, una vez teniendo las dimensiones, vamos a hacer un metrado por carga vertical, considerando el 100% de carga muerta, el 100% de carga viva, y el metrado por carga lateral o sismo, que es 100% de carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Dentro del porcentaje viene a ser el 50% para las categorías A y B y el 25% para la categoría C. Luego modelamos
Tenemos modelación 1 y tenemos modelación 2. ¿Por qué? Porque una losa aligerada para carga vertical es flexible y para carga lateral es diafragma rígido. Luego analizamos por carga vertical y carga lateral, efectuamos los controles, 2 por carga vertical y 1 por carga lateral. Si todo está ok, pasamos al diseño estructural a través de las combinaciones de cargas y su envolvente respectiva. Y si no, retornamos a la estructuración. Hoy en día tenemos un proyecto de norma de diseño sismo resistente, la E030. ¿Qué es lo que nos dice de nuevo esta norma? En primer lugar, ya no son 3 zonas sísmicas, sino 4 zonas sísmicas, siendo el factor Z más alto de 0,45 para la zona 4, la zona 3 de 0,35, zona 2 de 0,25 y zona 1 de 0,10, en función de la gravedad, como fracción de la gravedad. ¿Qué otra variación se tiene? Para categoría A, respecto a lo que es centros hospitalarios ubicados en las zonas sísmicas 4 y 3, es que se recomienda usar aislador sísmico en la base, siempre y cuando el suelo sea rígido. Aislador sísmico en suelo rígido. En esa misma categoría tenemos de que para un hospital o una clínica vamos a utilizar, ¿no?, un disipador de energía o un aislador sísmico también. Luego debemos entender como ingenieros y como arquitectos de que la categoría, de acuerdo a la categoría de la edificación y de acuerdo a la zona sísmica, es que vamos a elegir el sistema estructural con el cual vamos a trabajar. Elegimos el sistema estructural de acuerdo a la categoría y la zona sísmica. En la tabla número 6, es decir, no nos podemos salir de esta tabla de configuración estructural. Tenemos que ingenieros civiles y arquitectos entender en dónde debemos de trabajar. El factor S del suelo también ha variado. Ahora es dependiente de factor de zona versus perfil del suelo a través de esa matriz de doble entrada por la tabla número 3. Para ello, los suelos han sido clasificados en función de su velocidad promedio de la onda de corte, su promedio ponderado del SPT y el promedio ponderado de resistencia última. De eso tenemos. Ahí está en la tabla número 2. El coeficiente de reducción sísmica R también ha variado. El R ahora depende de un R sub 0, una irregularidad en altura y una irregularidad en planta. Los factores de R sub 0 es conocido como coeficiente básico de reducción y están en la tabla número 7. En la tabla número 10 está la categoría de la edificación, la zona sísmica y qué irregularidades se pueden tener y qué otras irregularidades no están permitidas, ¿no? Entonces hay ciertas irregularidades que están totalmente restringidas. En cuanto a los desplazamientos, también ha cambiado. Los desplazamientos antes se multiplicaba por 0,75 R, se amplificaban. Ahora 0,75 R si es regular, 0,85 R si es irregular. Las derivas siguen siendo las mismas. La junta sísmica también, que es para evitar el impacto entre dos edificaciones contiguas, ¿no?, que es mayor a 3 centímetros. Ahí se tiene el problema de la junta sísmica. En esta ocasión, CEIM Perú Cusco, pensando en capacitar mejor a nuestros arquitectos de esta hermosísima ciudad, es que han planteado un diplomado denominado Estructuras para Arquitectos. En el módulo 1 se lleva lo que es el proyecto arquitectónico, concepción y planteamiento del diseño estructural, que lo va a llevar la arquitecta Gloria Rojas.
donde se ve estructura y forma, génesis de la forma, estructura, naturaleza, contexto, material, estructura y pie. Se ve la geometría de las formas. En la sesión 2 se ven los tipos de estructuras, su normatividad y el rol del arquitecto. En la sesión 3, el sistemas estructurales, y se desarrolla un proyecto. En el módulo 2, estudios geotécnicos para edificaciones, va a estar a cargo de un gran amigo mío, el doctor Juan Carlos Rojas Vidovich, del hermano país de Bolivia. El plan que se va a desarrollar dentro de este tema es los estudios geotécnicos, comportamiento de los suelos, diseño arquitectónico y la respuesta de los suelos, los ensayos de laboratorios, ¿no? Las pruebas directas e indirectas, qué es importante del estudio geotécnico y cómo se tiene que planificar. Para tener una idea, cuando se hace un estudio de mecánica de suelos, lo que nos interesa preferentemente es capacidad portante, dejando de lado lo que es el balasto como tal, que es importante, así como el módulo de corte, el módulo de elasticidad, Poisson. Por ejemplo, en este caso, un proyecto en la ciudad de Trujillo, el estudio geotécnico planteaba irse hasta una arena arcillo-limosa. Pues bien, teníamos que irnos hasta abajo. Para ello nos recomendaba, primero, material granular, luego un afirmado compactado y luego la platea, evitar la transmisión de la humedad. Ahí tenemos licuación de suelos en Niigata, Japón, 1964, donde la cimentación está expuesta al girar completamente la edificación. Módulo 3, estructuración y diseño en concreto y albañilería, a cargo del ingeniero William Galicia Guarniz. Se van a ver los criterios estructurales de irregularidad, comportamientos, pesos, formas, tanto en planta como en altura, alineamiento de ejes, columna fuerte, viga débil, junta sísmica, simulación con el SAP 2000. Se van a ver los sistemas de pórtico resistente a momentos, muros portantes, sistemas duales de albañilería. Por ejemplo, en albañilería se tiene que elegir el espesor del muro, se tiene que comprobar los esfuerzos axiales máximos de cada muro y la densidad de los muros en ambas direcciones. Evitar este agrietamiento, por ejemplo, en la parte superior izquierda, agrietamiento por la vertical, que es una mala distribución de la. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por una mala distribución de cargas? Muy raro que el ingeniero se haya equivocado. Deflexión alta en vigas también, muy raro, pero más seguro es por la mala calidad del ladrillo. La construcción también incrementa la vulnerabilidad. Gráfico lado derecho, parte superior. Ese agrietamiento a un lado por la vertical viene a ser asentamiento. Agrietamiento en un sector es por carga viva mayor a la que se tenía en el proyecto. Y agrietamiento en la diagonal solamente es por sismo, falta de rigidez. Para eso hace falta la densidad mínima de muros. Ahí se tiene un proyecto de arquitectura con 4 departamentos por piso, proyectada en la ciudad de Trujillo. Se hace el trazado de ejes, ubicación de columnas y vigas, muros portantes, se verifican los muros, todo ok, se verifica la densidad de muros que no cumple, si no cumple hay que incrementar placas, y analizamos y ahora sí cumple para ambas direcciones. Módulo 4, diseño en madera por el ingeniero César Cancino Rodas. Van a ser configuración y elementos estructurales, vigas, cerchas, marcos, arcos, el cálculo de cada uno de ellos y su diseño. Módulo 5, diseño de cimentaciones por el ingeniero William Galicia Guarniz. Van a ver todos los tipos de cimentación y control de presiones, así la determinación de espesores y dimensiones totales. Diseño como tal. Módulo 6, compatibilidad entre especialidades por la arquitecta Gabriela Bejarano Peláez, donde se va a ver en la sesión 1 conceptos y criterios de compatibilidad sistema constructivo. Sesión 2, la arquitectura y sus especialidades. Y sesión 3, casos
residencial, comercial y educativa. Módulo 7, tendencias actuales de diseño asistido por computadora para arquitectos, por el arquitecto Méndez Yap Sam, donde van a ver el CAD, el CAE y el CAM, analizan cada uno de ellos, sus diseños, ¿no? Y a través de la plataforma de lo que es el Revit. En el módulo 8, Sistema Moderno de Protección Sísmica, que va a estar a cargo de mi persona, donde se van a ver los usos de los disipadores, como el que estamos viendo, que es como una consecuencia de incrementar el amortiguamiento estructural de la edificación. Como ejemplo tenemos nuestro aeropuerto Jorge Chávez, la torre central que ha sido reforzada con disipadores de energía. El edificio El Reducto también en Lima con disipadores de fluido viscoso. Hay instituciones que nos proveen, una de ellos es CDB Representaciones. Ahí está el link con el cual pueden ustedes, lógicamente, interactuar con los proveedores. El otro tipo de sistemas son los aisladores sísmicos, donde se va a tener una deriva prácticamente nula con un periodo de vibración bastante alto. Reduce también, igual que los disipadores, va a reducir lo que son esfuerzos. Ahí tenemos distintos tipos de disipadores utilizados por de marca DIS, que es la que se importa en nuestro país, y de diversos proyectos a nivel internacional. Y el último módulo, módulo 9, que es el proyecto de diplomado, a cargo del ingeniero William Galicia Guardins y la arquitecta Gloria Rojas Vázquez. Ahí tenemos el proyecto, van a ser madera, van a ser acero, van a ser albañilería, concreto, con su detallado final. Y ahora les dejo con las gracias respectivas por la paciencia que han tenido de poder compartir el día de hoy conmigo esta charla técnica. Les dejo mi correo electrónico que está ahí en pantalla, así como la dirección de mi blog, el cual ya superó el 1.100.000 visitas, y la dirección de mi canal en YouTube, el cual ya está cerca del 1.000.000 de videos vistos. Muchas gracias a SAIN Perú Cusco, muchas gracias al Colegio de Arquitectos del Perú, pero en especial las gracias eternas a ustedes por su participación. Bendiciones y siempre piensen hacer las cosas bien, con mucho profesionalismo, mucha responsabilidad, mucha calidad y sobre todo innovando. Bendiciones, mis estimados hermanos arquitectos.